dar gracias a Dios y pedir su bendición. Querido Dios, te agradecemos porque nos permites estar en este lugar con el propósito de aprender para poder, Señor, proclamar tus verdades de forma digna, de forma grata y de forma efectiva. La unidad que vamos a estudiar en esta tarde tiene como título Homilética Preparando el Sermón. Les presento a continuación los objetivos del curso. Que el estudiante de bachillerato en teología sea capaz de manejar los conceptos básicos de la predicación bíblica y de elaborar sermones tomando en cuenta las reglas de la homilética y los procesos que garantizarán una predicación profesional, espiritual y teológica. Vamos a definir el concepto de homilía. ¿Qué es homilía? Homilía es un discurso, es conversar y comunicar. Homilía es un discurso, conversar, comunicar. De esta palabra, homilía, procede la palabra objeto de estudio, homilética. ¿Y qué es homilética? En breves palabras, podemos definirla como el arte de predicar. Pregunto, ¿qué es homilética? El arte de predicar. ¿Y qué es predicar? Veamos este concepto que tenemos allí. Predicar es proclamar el Evangelio de Jesucristo y otras verdades bíblicas relacionadas con él, de manera que los oyentes son motivados a creer y a tomar una decisión. Mucha atención a esta frasecita de forma especial. El propósito de la predicación es llevar a los oyentes al conocimiento de las verdades bíblicas, a creer en ellas y a tomar decisiones. La homilética es una rama de la teología pastoral la cual se encarga del estudio del sermón o del discurso religioso. Trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicación del sermón. De tal manera que la homilética no se limita a la elaboración del sermón, sino también a su forma de ser presentado, a los estilos, a los contenidos, de tal manera que este curso de homilética a nosotros nos enseñará cómo presentar con elegancia un sermón o un discurso religioso. Jesús como orador público, ¿saben ustedes que el máximo modelo de predicación lo presentó Cristo Jesús? Es el predicador o el orador por excelencia. Si usted quiere ser un buen predicador, usted debe de ver a Jesús como su modelo. ¿De acuerdo? Bien, Jesús como orador público. ¿Sabían ustedes que Jesús fue reconocido como un gran orador? Su autoridad provenía de Dios y hablaba claramente y de forma interesante. ¿Recuerda usted a Jesús hablando de forma interesante? Cuando manifiesta en San Juan 14, del 1 al 3, donde tuve vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muy bien. Jesús presenta una verdad y una promesa de forma interesante, como lo presentó ahora José. ¿Saben ustedes que las parábolas son discursos de Jesús que cautivan? ¿Quién no ha sido cautivado por una parábola presentada por Jesús? Y si ustedes notan, las parábolas de Jesús fueron ilustraciones vívidas, de tal manera que las personas podían identificarse con la parábola. Por ejemplo, una mujer que pierde una moneda en su casa. ¿Quién no ha perdido nunca una moneda? Por ejemplo, de un hombre que sale a sembrar su semilla. ¿Quién no podía identificarse con los agricultores en tiempos de Jesús? De tal manera que la predicación de Jesús siempre era clara, oportuna y muy dinámica. Jesús, como orador público, es un gran modelo para nosotros también. Su predicación era precedida por la oración, y ojo con estos elementos. Toda predicación debe de ser precedida por la oración. La predicación de Jesús estaba basada en la Escritura. Eso es algo que nosotros podemos notar. Muchos de los discursos de Jesús incluían citas del
Antiguo Testamento, del Pentateuco, de los profetas, de los libros sapienciales. Algo interesante también que podemos notar del ejemplo de Jesús es que su predicación apuntaba a satisfacer las necesidades de la gente. ¿Cuál es entonces el propósito de Jesús al predicar? Satisfacer las necesidades de la gente. El debido uso de los órganos vocales beneficiará la salud física y acrecentará utilidad y la influencia. Prestando atención a la debida instrucción, siguiendo los principios del sano vivir acerca de la expansión de los pulmones y el cultivo de la voz, nuestros jóvenes y señoritas pueden llegar a hablar en forma que se les oiga, y el ejercicio necesario para esas realizaciones prolongará la vida. Oiga bien, es importante que nosotros aprendamos a utilizar ese don que todos hemos recibido. La voz es un don. Permítanme presentarles el aparato respiratorio y las dos funciones que realizamos al respirar: la inspiración y la expiración. Cuando usted respira, cuando usted inspira o inhala, el aire baja por la tráquea, se expande en los pulmones y el diafragma se debe de contraer. Cuando el aire entra, baja los pulmones, se contraen los pulmones, el diafragma. Aprender a respirar es algo importante. Saben que son muchos los que tienen problemas al entrar al frente. Yo no sé si usted ha notado en algún momento a un predicador que rápido está cansado y rápido necesita agua y rápido usted nota en su voz el cansancio porque él no ha estado respirando de forma correcta. Respirar correctamente es necesario. Como dijo la señora White, eso nos ayudará a prolongar nuestra vida también. De tal manera que vamos a realizar un ejercicio de respiración, y ahí sí vamos a participar todos. Voy a pedirles que todos se pongan de pie. Vamos a ver, pongan sus cuadernos, sus lápices en el asiento. Vamos a respirar. Vamos a ver, todos puestos de pie, derechitos, y va a inhalar profundamente. Cuando usted inhala, tiene que elevar su abdomen y no lo contrario. Vamos a ver, inhale, exhale. Cuando usted exhala, su abdomen se debe de contraer. Inhale, exhale. Una vez más, inhalar, retenga la respiración, exhale. Vamos a hacer un ejercicio más, pero ahora sí voy a necesitar un voluntario. Vamos a pedirle a el joven Alexander que se acueste en el piso. Usted lo puede hacer en casa, sobre una mesa o en el piso, en una superficie dura. Acuéstese de forma derecha, relajado. Vamos a colocar, esto es lo que usted debe de hacer. Usted consiga un libro de un peso moderado, lo coloca sobre su abdomen y usted respira así como lo hizo, pero ahora sí de forma profunda. Al él respirar, vamos a ver, debe de ver que el libro se eleve sobre su abdomen. Vamos a ver, suelte la respiración, el libro tiende a bajar. Una vez más, profundo. Retenga el aire. Vamos, exhale. Muy bien, eso usted lo puede hacer también en casa. Gracias, Alex. Puede regresar a su asiento. Eso usted lo puede hacer también en casa. Es muy necesario. Es un ejercicio que a usted le permitirá desarrollar los músculos que permiten la respiración, poner a ejercitar el diafragma, y a la hora de hablar en público usted no tendrá problemas con su voz, no se cansará porque usted estará respirando correctamente. ¿Qué es un sermón?
Quisiera conocer un discurso. Bien, un sermón, un discurso. Vamos a ver, ¿alguien más? Una exposición de algún tema. El sermón no es un regaño, no es ni por cerca un regaño. Vamos a ver algunos conceptos de sermón, de tal manera que esta imagen definitivamente no puede ilustrar lo que es un sermón. ¿Qué es un sermón? Un discurso o plática, ¿qué más? De forma ordenada, ¿qué más? Preparado para satisfacer las necesidades, ¿qué más? Oiga bien, de tal manera que es un discurso que tiene la intención de ayudar a aceptar el liderazgo de Dios en la vida de aquellos que escuchan nuestro sermón. Es decir, el sermón apunta a eso, apunta a lograr este propósito, y es predicado de manera que la palabra de Dios se haga significativa. ¿Cuáles son entonces los propósitos del sermón? Vamos a ver, el primer propósito, dar instrucción. ¿Qué más? Dar información. ¿Qué más? Dar comprensión. ¿Qué más? Dar esperanza. Oiga, qué bonito. Y el sermón tiene también el propósito de dar esperanza. ¿Qué más? Dar aliento. Y sí, reprender. Enseñar responsabilidad e inspirar a la acción. Un sermón busca también llevar a las personas, a los oyentes, a la acción. Surge una pregunta: ¿cómo puedo yo seleccionar el tema de predicación? ¿De qué fuentes yo puedo obtener información o ideas para poder preparar mi sermón? Usted estudia diariamente su Biblia, usted diariamente encontrará muchos temas que usted puede utilizar para predicar. Y un sermón nace de las necesidades de las personas. Fuentes de información: Biblia, ¿qué más? Libros, concordancias, revistas. Acá traigo por algunas fuentes, algunos recursos, comentarios bíblicos. Bueno, es necesario que usted se haga acreedor de un comentario bíblico, un buen comentario bíblico, porque es una excelente fuente de información a la hora de preparar un sermón. Revistas, hay muchas revistas que usted puede utilizar, extraer ideas de ellas, libros variados. Vamos a ver, inicio del sermón. Una vez usted ha reunido la información del tópico, es decir, una vez usted ha elegido qué es lo que quiere predicar, cuál es la necesidad, me gustaría que todos pensáramos en una necesidad que puede ser la idea básica para preparar un sermón. Pensemos en alguna necesidad. Piense usted en una necesidad que tiene su iglesia y dígame esa necesidad, y obviamente de ahí usted puede preparar un sermón. Vamos a ver, pensemos en necesidades básicas de la iglesia o de la congregación. Puede ser de que estemos desanimados en salir a hacer obra misionera y usted puede preparar. Oh, muy bien, en la iglesia los hermanos, los miembros no quieren salir a hacer obra misionera. ¿Cuál es la necesidad entonces? ¿Cuál sería la necesidad? Ese es el problema. ¿Cuál sería entonces la necesidad? Hacer conciencia del compromiso que como cristianos tenemos. Un compromiso no con el hombre, sino que con Dios. ¿Cuál es la necesidad entonces? Lograr que las personas asuman el compromiso. Ese sería el propósito, que ha nacido de un problema, de una necesidad. Iniciar el sermón de tal manera que lo primero que tenemos que hacer es escribir el título del sermón. Puede ser que usted, cuando ha terminado su sermón, decida: no, este título no me gusta. Ya desarrollé el sermón y creo que aquí conviene un título diferente. Usted puede hacerlo, pero al iniciar el sermón sería bueno que usted escriba el título del sermón. Debajo del título usted escribe el propósito del sermón
y luego los resultados que usted espera ver con su predicación. Pensemos en un título. De hecho, el título tiene que ser interesante. Escuchando el llamado de Dios. Escuchando el llamado de Dios. Bonito título, excelente título. Ahora, después de escribir el título, usted deberá escribir el propósito de este sermón. ¿Cuál es el propósito del sermón? Puede ser lograr que los miembros de la iglesia comprendan que necesitamos compartir con urgencia las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué resultado es el que espera ver de su predicación? Que todos decidan participar de la obra misionera, que todos decidan hacer evangelismo, que todos salgan este sábado de mañana, si es el sábado de mañana que usted ha presentado el sermón, con el deseo de ir y predicar el evangelio. Ahora bien, eso es apenas el inicio del sermón. Ahora nos corresponde hablar un poquito del bosquejo o esquema del sermón. Bien, es importante el bosquejo o el esquema del sermón. No solo importante, es necesario. ¿Y qué es el bosquejo del sermón? Es sencillamente una manera de organizar un sermón de forma ordenada y progresiva. ¿De qué manera? De forma ordenada y progresiva. Un esquema se escribe en forma de nota y no incluye todo lo que usted como predicador quiere decir. No quiere decir que usted al escribir su sermón, al elaborar su bosquejo, usted va a escribir todo lo que el sermón conlleva. No ese es el propósito del bosquejo. Con el bosquejo se pretende que el predicador pueda presentar su sermón de forma ordenada, de forma lógica y de forma progresiva. Prácticamente, el bosquejo es el esqueleto del sermón. El esqueleto del sermón. Vamos a ver la utilidad del bosquejo. Los pensamientos del predicador. Guía los pensamientos. Impide que el predicador se desvíe en su tema. Muy bien, impide que el predicador se desvíe en su tema. Si usted tiene un bosquejo, si usted tiene el esquema del sermón, usted no se va a perder. Usted va a dejarse guiar por ese esquema, por ese bosquejo, y usted va a ir de forma progresiva, avanzando hasta el final de su sermón. Es importante también notar que la utilidad del bosquejo implica una ayuda para el oyente. ¿Por qué? Porque los oyentes logran comprender el sentido del sermón y también recordar con mayor facilidad lo que se ha dicho. Partes del sermón. ¿Cuáles son las tres partes del sermón? Número 1, introducción. Número 2, cuerpo principal. Y número 3, conclusión. Obviamente dentro de cada una de estas partes caben muchos elementos importantes. Dentro de la introducción, que es la parte del sermón que aloja lo que el expositor estará presentando en la lección, se introduce la idea principal del sermón. ¿Qué es lo que yo pretendo presentar? ¿O qué es lo que yo quiero que la gente, que mi auditorio, que mis oyentes comprendan con esta lección? Llama la atención de los oyentes. Prácticamente, la introducción del sermón es esa parte en donde usted cautiva la atención. Es por eso que también la introducción debe de ser muy interesante. También debemos tener presente que debe de ser la introducción corta. Recuerda que la introducción no es el sermón todavía, es apenas la parte introductoria a lo que usted va a presentar. No debe de prometer más de lo que usted va a presentar. Sea muy cuidadoso en la introducción, en no ofrecer más de lo que usted va a presentar en su sermón. Y pues obviamente al ser corta usted debe de saber que no debe de ser más de 5 minutos el tiempo para la introducción.
3 o 4 minutos serán suficientes. Una introducción puede incluir ¿qué? ¿Qué cosas? Una oración, puede ser una narrativa bíblica. ¿Qué más? Una experiencia personal. Qué bonito se escucha una predicación que inicia con una experiencia personal. Qué bonita una predicación que inicia con una historia del pasado. Qué bonito una predicación que inicia con una pregunta de esas que llaman la atención. Es importante que la introducción pueda despertar el interés. La segunda parte del sermón es constituida por el cuerpo principal. ¿Qué es el cuerpo principal? Es donde se desarrolla el tema. Donde se desarrolla el tema. Se compone de todos aquellos puntos principales que el expositor estará usando para explicar su lección. De tal manera que el cuerpo principal debe de tener de 2 a 6 puntos principales. En el cuerpo del sermón o en el cuerpo principal es donde usted declara claramente los puntos principales del bosquejo. Prácticamente en el cuerpo principal usted coloca la carne del sermón, los músculos. Ya tiene el esqueleto, ya ha trabajado el bosquejo, ahora usted empieza a colocar, a rellenar ese esqueleto con los elementos que usted desea agregar, que puede incluir ilustraciones, puede incluir evidencia bíblica, de tal manera que es en esta parte, en el desarrollo, en donde usted presentará la lección de forma clara. Bien, es necesario apoyar los puntos con evidencia bíblica. Hacer claro cada punto principal, ilustrar los puntos con historias o ejemplos, eso será necesario y será propicio en el cuerpo principal. Y luego pues, la última parte del sermón, que es la conclusión. Esta es usada para finalizar el sermón. Debe de ser corta y al punto. Y quiero que ustedes tengan mucho cuidado al concluir sus sermones. Hemos visto muchos predicadores que están ya en la conclusión, ya están por aterrizar, y de repente vuelven a elevarse y a elevarse y a elevarse y a entrar en otros temas quizás diferentes a lo que han estado presentando, y nunca termina el sermón, nunca aterriza el predicador. Recuerde que la conclusión no es para introducir una nueva idea, es para resumir rápidamente los puntos principales del sermón. En la conclusión usted va a poder recapitular los puntos esenciales. ¿Qué cosas usted quiere que su auditorio, que sus oyentes no olviden? También es la parte en donde usted podrá aplicar las verdades presentadas en el sermón a la vida de los oyentes. Usted trae lo del pasado, usted trae la enseñanza bíblica a la vida de los oyentes. Ya no es José, ya no es Moisés que fue llamado, ya es usted y yo que hemos sido llamados. De tal manera que usted deberá en la conclusión persuadir a los oyentes a tomar una decisión o aceptar un desafío. Esto es conocido como el llamado. Ojo, una conclusión sin un llamado no tiene sentido, porque es precisamente a esto que debemos de llegar. Es decir, todo lo que hemos visto debe de apuntar a un propósito, a lograr que los oyentes tomen una decisión, acepten el desafío. Nos vamos todos a predicar. Ya hemos hablado de la necesidad de proclamar el mensaje, de la urgencia, de la misión que el Señor nos encomendó. Ahora, lo que toca es persuadir a los oyentes, invitarlos
¿Estás tú dispuesto a ir y proclamar las verdades? Preguntarás quizá. ¿Cuántos aceptan el desafío de proclamar las verdades eternas? Es una pregunta que presenta un desafío. Eso es lo que tú buscas, persuadir a los oyentes para que acepten el reto, para que acepten el desafío y para que tomen una decisión importante para sus vidas. Aquí les presento un ejemplo de un esquema de sermón. Ha sido muy resumido para que ustedes tengan la idea de en qué consiste, de qué trata el esquema o el bosquejo del sermón. Incluye el título, incluye el propósito. Por ejemplo, el título: Abraham, Dios nos ha elegido. ¿Cuál es el propósito de este sermón? Mostrar cómo Dios llama a sus compañeros de trabajo como asistentes y mensajeros para ayudarle en los trabajos en los cuales Él también está comprometido y cómo podemos responder a su llamado. Un propósito bien claro. Ahora sí, vamos con la introducción. ¿Cómo Dios llamó a Abraham? Abraham formaba parte de una comunidad llena de apostasía, llena de paganismo, llena de idolatría, y Dios llama a Abraham. ¿Recuerdas tú el llamado de Moisés? Moisés, aquel pastor de ovejas, nunca se imaginó que aquel día recibiría un llamado de Dios para servir, guiando a una gran nación. De tal manera que en la introducción tú despertarás ese interés y el oyente estará dispuesto entonces a escuchar tu sermón, porque tú con la introducción has enamorado a tu auditorio. Esto es la introducción. Luego tenemos el cuerpo principal. Si ustedes notan, está ordenado de forma lógica, de forma progresiva. Dios llamó, Abraham creyó, Abraham obedeció. Y podemos seguir colocando algunos otros puntos. De manera que en el bosquejo tú no vas a colocar todo lo que vas a predicar, sencillamente una guía que te ayudará a no desviarte, a no perder el rumbo de tu sermón. Ahí tenemos una conclusión. ¿Has respondido tú? Puedes preguntar. ¿Has respondido al llamado que Dios te ha hecho? ¿Has aceptado tú las responsabilidades de ese llamado? Si hasta ahora no lo has hecho, este es un momento oportuno para que recibas el llamado de Dios, para que escuches el llamado de Dios y te pongas a trabajar. Un desafío que usted estará logrando presentar a su auditorio. Podemos ahora proceder entonces a una actividad en donde usted pensará en un sermón. ¿Partiendo de qué? Partiendo de una necesidad. Piensen todos en una necesidad, en el título de ese sermón. Bien, acá tenemos a Alex, él ya preparó su bosquejo, su sermón. No lo vamos a poner a predicar, a terminar su sermón. Sencillamente él nos va a presentar la introducción, el título del sermón y la introducción. Esperamos una introducción que sea, como dijimos, interesante. Lo he titulado Rescatados de un pozo. En cierta ocasión pude escuchar una noticia que llamó la atención de todo el mundo. Una niña de 18 meses de edad había caído en un pozo profundo, un pozo de agua, y ciertos escasos centímetros le estaban salvando la vida de caer ya a donde estaba lo que era la laguna, donde ella podía ser rescatada. Así que la noticia conmovió a todo el mundo. Los presidentes de ese país y de otros más estaban atentos. La humanidad paró sus labores porque estaban viendo de qué manera esa niña podía ser rescatada de un lugar donde no podía introducirse otro ser humano mayor, de un cuerpo mayor que el de la niña. Hermanos, el señorío de Dios para su iglesia. ¿Se recuerda una ocasión donde Jesús, llegando a la Cesarea de Filipo,
le preguntó a sus discípulos que si qué opinaban los hombres del Hijo del Hombre. La respuesta de ellos fue, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que era Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús, queriendo saber en sí la opinión de sus discípulos, le hizo una pregunta directamente. ¿Y ustedes qué opinan quién soy? Ella va a presentar la conclusión de su sermón. Vamos a ver, pongamos atención. Hermanos, estamos conscientes de que Cristo Jesús viene muy pronto y el día de preparación es ahora y debemos de tomar la decisión de prepararnos, ya que los tiempos son malos, ya que hemos visto que la palabra de Dios dice de que pues Cristo viene pronto. Pues tomemos la decisión de preparar, porque la hora es hoy y ya. Amén. Bien, listo. Hemos finalizado nuestra clase. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer a Dios por lo que hemos aprendido. Querido Dios, te damos las gracias porque en esta tarde nos hemos reunido, hemos aprendido, hemos sido instruidos para poder presentar tu palabra de forma efectiva. Queremos rogar tu bendición sea con cada uno de los jóvenes para que en sus respectivas iglesias puedan ser instrumentos de bendición. Que el Espíritu Santo los utilice de manera que ellos puedan prepararse no solamente intelectualmente, sino espiritualmente, para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Bendícenos por favor al retirarnos de este lugar, que tus santos ángeles vayan con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.